Muy bienvenido a su programa. Yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Le invitamos que algún día, cuando usted pueda y quiera, se comunique con nosotros. Una vez más, esta es la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Puede llegar a nosotros a través de nuestro sitio web o una llamada telefónica al número 928-800-0171. Mire, nosotros nos congregamos todos los domingos a las 11 de la mañana, donde se traduce el mensaje del inglés al español. Luego, los domingos por las tardes a las 6 p.m. llevamos a cabo un estudio bíblico. Mire, lo que hacemos es algo interesante, es algo único. Tomamos el mensaje que se predicó esa mañana y hacemos aplicación bíblica. En otras palabras, hacemos un estudio bíblico, ampliamos el estudio y hacemos la aplicación. Es interesante porque tenemos un tiempo de explicación más profundo. Se pone bastante interesante porque tenemos tiempo para preguntas y respuestas, y el grupo domingo tras domingo tiene oportunidad para involucrarse más. Véngase los domingos por la tarde a las 6 p.m. Llámenos para más información. Luego, los jueves a las 7 p.m. llevamos a cabo un estudio sistemático sobre las doctrinas básicas de la fe. Puede llamarnos y le damos más información. 928-800-0171. Una vez más, yo me llamo Ricardo Vera, el pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Dios me lo bendiga y ahora esté atento para el mensaje de esta mañana. Muy bien, ahora le voy a suplicar que usted esté atento para que reciba el mensaje tomado del libro de Apocalipsis, el capítulo 3. En este día estamos tratando lo que el Espíritu dice, o el Señor Jesucristo dice al ángel de la iglesia en la Laodicea. Ahora mire lo que está sucediendo aquí. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo le da una revelación al apóstol San Juan. Usted recuerda quizás que el apóstol San Juan supuestamente fue castigado, pero lo interesante que en la providencia de Dios, Juan fue enviado a la isla de Patmos, y en la isla de Patmos él recibió esta revelación, y esta revelación se encierra en 22 capítulos, el último libro del Nuevo Testamento. Y este libro es conocido como el libro de bendición, que si lo leemos y lo obedecemos o guardamos, aprendemos su enseñanza, se convierte en libro de bendición. ¿Sabes por qué? Porque te puede liberar del día de la ira. So que es el libro de bendición únicamente si acaso aprendes, obedeces, aplicas lo que está en él. Entonces, una vez más, siga el hilo conmigo. El apóstol San Juan, por predicar la verdad, por seguir a Cristo, quien es la verdad, fue castigado y enviado a la isla de Patmos. En la isla de Patmos recibe esta revelación, recibe mensaje para las 7 iglesias en Asia Menor. La última iglesia se llama la iglesia en Laodicea. Entonces empieza el mensaje en el versículo 14. Escuche, escribe al ángel, en este caso al mensajero, creemos que es al anciano de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Y esta iglesia está ubicada en medio de otras 2 iglesias, solamente para que tenga una idea. Está en una esquina, más o menos como, para que tenga una idea, como Prescott Valley está entre Prescott y Chino Valley, ¿verdad? Es como
tres ciudades cercas una a otra. Y, y una de las ciudades estaba a una altura de 8,300 pies y allí caía mucha nieve y de esa ciudad salían unas corrientes de agua fría, ¿ok? Que llegaban. Corrían las aguas frías. La otra ciudad tenía aguas termales, por supuesto unas aguas muy calientes. Entonces quiero que entiendan, en una ciudad de una altura de 8,300 pies, había mucha nieve, corrían aguas frías. En la otra ciudad que estaba cerca de Laodicea, aguas termales, aguas muy calientes. Entonces, esas dos ciudades estaban cerca de Laodicea. Ahora, esto dice el amén. Se está refiriendo al Dios fiel y verdadero, el Dios de la creación. Se lo voy a leer el texto completo, el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Estamos hablando del Dios que crió todo. Este es el Dios criador, ¿verdad? En otras palabras, Dios quiere que Juan sepa quién está hablando. Y Dios quiere que Juan hable con certeza al mensajero de la iglesia. Y el mensajero es el anciano o el pastor de la iglesia de Laodicea. Y Dios quiere que el mensajero hable con autoridad y con confianza a esta iglesia. Porque Dios quiere que esta iglesia le lleve el mensaje a los miembros de la iglesia para que no titubeen. Y el versículo 15, conozco tus obras, así como se le dijo a las otras iglesias, a las otras 6 iglesias, se le dice a esta iglesia, conozco tus obras. Ahora, a las otras 6 iglesias se les da algunas palabras, quizás a las 5 de ellas se les da positivo, a esta iglesia, mire lo que se le dice, conozco tus obras, que sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Y ahorita regreso a eso. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice el versículo 17, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta de nada. Estaban los habitantes de tal ciudad envanecidos. Pero miren, no solamente los habitantes de la ciudad, pero también los que componían la iglesia se habían envanecido. Pero no te das cuenta, dice, de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Bien dice el dicho, dime con quién te juntas y te digo quién eres. Es cierto, uno se contagia. Dice la Escritura, no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y miembros del cuerpo de Cristo, si acaso nos descuidamos, si nos juntamos con malas compañías, tarde que temprano vamos a comportarnos como esas personas. Por eso la Escritura nos aconseja, nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santidad. Salid de entre ellos, dice la Escritura, porque tarde que temprano, si tú caminas como un pato, te vas a comportar como un pato. Si tú caminas como el mundo, vas a conformarte al mundo. Pero permíteme, déjame leer el versículo 18. Por eso te aconsejo, pero muchos que estamos envanecidos no estamos abiertos a recibir el consejo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio, para que te lo pongas en tus ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo.
Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete, es lo que dice, fíjate, y arrepiéntete. Mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora, estamos hablando de un Dios que nos ama, un Dios de esperanza, un Dios de paciente. Antes de regresar a los textos breves, yo quiero decirte que este Dios mucho se interesa en ti. Y hay un texto que llega a mi mente ahorita que quiero recordarte. Se encuentra en 2 de Pedro, el capítulo 3. Dice la escritura, porque algunos, ¿verdad?, se burlan. Algunos creen que Dios quizás hasta se ha olvidado. Pero mira, dice la escritura, dice Pedro el apóstol, en 2 de Pedro 3:9, Dios no se ha olvidado, sino que es paciente. Óigame, ¿es paciente para quién? Para con nosotros, los que, los que decimos que estamos dentro de la iglesia, los que decimos ser creyentes. Óigame bien, Dios es paciente para con nosotros. ¿Para con quién? Para con nosotros, los que decimos que somos creyentes, los que decimos que estamos dentro de la iglesia. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguna persona perezca. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, mas que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí me escuchó? Estoy citando las palabras de 2 Pedro capítulo 9. Repito, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, mas que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dice, mira, el versículo 20, mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y alguno en este preciso momento está escuchando mi voz. Pero es la manera en que Dios está permitiendo que tú escuches la voz de Dios. Porque alguno que está escuchando mi voz, es probable que esté escuchando la voz de Dios, y el Dios que te ama te está dando la oportunidad para que tú dejes tu camino perverso, para que tú dejes tu camino de pecado, para que tú dejes tu camino y regreses a la vida que Dios te ha llamado a vivir, la vida de santidad, la vida que Dios quiere que tú vivas. Mira, en amor y en caridad, yo voy a pedirte que estés muy atento porque voy a regresar a estos textos, ¿verdad? Si tú vives ya sea en Chino Valley o en Prescott Valley o en Prescott, este mensaje es para ti porque esta ciudad, Laodicea, se le dice, el mensajero de la iglesia en Laodicea está recibiendo mensaje. Esto dice el amén. Esto dice el testigo fiel. ¿Sabes por qué es fiel? Porque él no cambia. Él es fiel para contigo. Gente que te rodea quizás sea infiel, pero este es fiel. Dios es fiel. Él cumple lo que Él dice. Y Él es verdadero. ¿Sabes por qué? Porque si alguien te conoce, Él te conoce. El soberano de la creación. Él es el que bien maneja las cosas porque Él es el criador de Dios. Él conoce tus obras. Mira, yo puedo engañar a muchas personas y tú también, pero a Dios no lo podemos engañar. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ahora te mencioné antes, ¿verdad?, que las dos ciudades que estaban cerca de Laodicea eran distintas. Una estaba en alto nivel y la otra estaba en un nivel donde brotaban aguas termales. Las aguas calientes, esas aguas termales, tenían su efecto para producir esos minerales que tenían un beneficio para producir sanidad. Eran de beneficio bueno, ¿verdad? Entonces esas aguas calientes eran de beneficio y muchas gentes llegaban de diferentes partes y se metían en esas aguas termales y les eran de beneficio.
Ahora, esas aguas frías que llegaban de aquella ciudad de alto nivel, 8,300 pies, ¿verdad? Donde corría esa agua fría, ¿verdad? Muchas veces oíamos de fría, tú eres frío, ¿verdad? Y pensábamos de aquella gente que estaba alejada de Dios, pero no es así. Cuando yo recién me convertí, oía mucha gente, muchos evangelistas decir frío o caliente. Yo pensaba que cuando uno era frío es que no estaba cerca del Señor, pero entre más estudia uno, ¿verdad? Se da cuenta que no tiene referencia a estar alejado de Dios, sino que tenía de referencia a esas aguas que venían de lejos, ¿verdad? Pues esas aguas refrescantes, esas aguas que eran de beneficio, ¿verdad? Porque la ciudad a la cual se refiere tenía un nivel de 8,300 pies. Mira, pero la cosa es que cuando las aguas corrían, esas aguas heladas, ¿verdad? Ahora, mira, es como tomarte en un día caluroso, un día caliente, tomarte un agua helada, ¿verdad? Que refresca tu cuerpo. Eso es de beneficio, ¿verdad? Un té helado, una Coca-Cola helada, ¿verdad? Es de beneficio, ¿verdad? Pero la cosa que cuando esas aguas heladas que venían de aquella ciudad de nivel alto pasaban por esos tubos, ¿verdad? Lo que habían hecho, habían puesto unos tubos, pero esos tubos para cuando el agua helada llegaba a la Laodicea, con el calor, para cuando llegaban las aguas a la Laodicea, ya las aguas estaban tibias y por supuesto por eso se hacía referencia a que eran aguas tibias. Y muchas veces ya no eran de beneficio. Conozco tus obras, y ahí se tomaba la referencia a que eran tibio, ¿verdad? Y tenían que refrescarse otra vez. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Y ellos entendían a lo que se refería, no eran caliente, no eran de beneficio, no tenían ese aspecto de sanidad, no eran fríos, no tenían ese aspecto refrescante, eran tibias, ¿verdad? No, como que se rechazaban. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Cuando una persona, por ejemplo, toma un vaso de agua, esperando que esté fría el agua, frío el vaso de té, frío, ¿verdad? Y le toma un vaso, como que simplemente no satisface, ¿verdad? Tomas un vaso, una taza de café y esperas que esté caliente, un vaso de té calientito y está tibio, como que no pega bien, ¿verdad? Y lo rechazas. Ese es el significado, sino tibio. Estoy por vomitarte de mi boca. Y Cristo no quiere que vivas una vida como creyente, una vida tibia. Quiere que tengas un aspecto de efecto, ¿verdad? Dices, pero esta gente que vivía en la Odisea, la ciudad era muy rica, ¿verdad? Era muy rica. Y en ese entonces habían unas ovejas negras y las ovejas negras crecían una lana negra. Esa lana era muy famosa y era muy cara esa lana. Y venía mucha gente y compraba esa lana, por supuesto, se hacían era un comercio muy especial. Y por supuesto, soy rico. Y entre más ricos se hacían, por supuesto, más se olvidaban de su necesidad espiritual. Eran ricos materialmente, pero eran pobres espiritualmente. Por eso dice Cristo, es difícil para que un rico entre al reino de los cielos. Dicen, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Así es para muchas personas que son ricos en lo material, pero son pobres en lo espiritual. Cuando una persona dice, pero no te das cuenta cuán infeliz y miserable, pero pobre, ciego y desnudo eres. Me recuerda la historia
del hombre en Lucas capítulo 12, cuando dice, muchos bienes tienes para muchos días, y se autopregunta, ¿qué haré? En lugar de preguntarle a Dios, se autopregunta, ¿qué haré? Y luego se autocontesta, esto haré, edificaré graneros más grandes. Y luego esa noche se le dice, después se le dice, esta noche, hombre necio, vendrán por tu alma y todo lo que tienes de quién será. Qué triste, ¿no? Construyó edificios más grandes para todo lo que había logrado y cuando murió todo lo dejó. Así pasa con la persona que solamente construye para sí y es pobre para con Dios. El versículo 18 le da un consejo a él y te da un consejo a ti y me da un consejo a mí. Aquí es el consejo. Por eso te aconsejo que de mí compres. Ahora interesante, le dice, tú eres pobre, tú eres pobre, tú eres pobre. Dice, pero te aconsejo, dice, que tú eres pobre. Aquí dice, tú eres pobre, le dice, tú eres pobre, pero te aconsejo que de mí compres. Si eres pobre, ¿cómo vas a comprar? Ahora, mire, porque si tienes a Cristo, puedes ser rico, ¿verdad? Que me di compres. Puedes comprar oro refinado por el fuego. Cristo te da lo que tú no tienes. Porque si vienes a Cristo, puedes ser rico. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Si eres pobre y vienes a mí, ahora tienes lo que necesitas, porque dice, para que te hagas rico. Eres pobre, vienes a Cristo, ahora te haces rico. Dice, ropas blancas. Dice que en el versículo 17 dice que estás desnudo. Pero ahora si vienes a Cristo, ahora tienes ropa, dice, ahora eres vestido con la riqueza, la justicia de Cristo, para que te hagas rico y para que seas vestido con las ropas de Cristo, la justicia de Cristo, y cubras tu vergonzosa desnudez. Solo que ahora pasas de pobreza a riqueza, pasas de desnudez, ahora eres vestido con la justicia de Cristo. Y luego después habían ellos descubierto un untamiento para sanar sus enfermedades que en ese tiempo había surgido. La gente estaba sufriendo de infecciones en sus ojos y había descubierto un untamiento que les estaba sanando. Y lo dice, además, colirio para que te pongas en tus ojos y recobras la vista. ¿Qué cosa? Acá en el versículo 17, y ciego, además, dice el versículo 18, además, colirio para que te pongas en los ojos y recobras la vista. Lo que ellos necesitaban iban a encontrar en Cristo. ¡Wow! Todo lo que el hombre necesita, el Señor le dice a Juan que le diga al mensajero, que le diga a la iglesia, pueden encontrar en la persona de Cristo. Y mira, todo lo que tú necesitas puedes encontrar en la persona de Cristo. Pobre eres, puedes ser rico en Cristo. Estás desnudo, puedes ser vestido en la justicia de Cristo. Ciego estás, puedes ver en Cristo. Ahora, yo reprendo y disciplino. Entienda esto. Mira, si estás pasando por pruebas ahorita, es porque el Señor te está resistiendo. Yo reprendo y disciplino. Y a todos los que amo, Él reprende y disciplina. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Si sientes resistencia, si estás pasando por tiempo de disciplina, no es porque Dios te odia, no es porque Dios esté enojado contigo, es porque Dios te ama. Así como tú disciplinas a tus hijos, Dios te disciplina a ti, no porque te odia, es porque te ama. Versículo 19, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, ser fervoroso y arrepiéntete. En otras palabras, recapacita, recapacita.
yo tengo mucho más para ti que lo que el mundo te ofrece. Puedes lograr más conmigo que lo que el mundo te da. Todo lo que puedes lograr en el mundo es pasajero. Por eso se le dice al rico necio, y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Sabías tú que el muerto todo deja? Todo lo que uno ha acumulado, cuando te mueras, dejas. Versículo 20. Mira, que estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes tú que Cristo está a la puerta del corazón de todo creyente y quiere que todo creyente recapacite? Cristo no quiere que todo creyente sea tibio. Mira, nosotros somos el ejemplo para un mundo perdido. Debemos ser el aroma de Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y hermano mío, por favor, debemos ser la ayuda. Debemos ser, por favor, la puerta para que la gente pueda entrar. Dejemos a un lado las necedades, los pleitos, los argumentos, ¿verdad? Dice la Escritura que no nos debemos avergonzar del Evangelio, pero también no debemos ser una vergüenza al Evangelio. ¿Me permite repetir eso? No nos debemos avergonzar del Evangelio, pero también no debemos ser una vergüenza al Evangelio. Mira, dice Cristo, que estoy a la puerta y llamo. Si algún creyente, porque está a la puerta de la iglesia, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Recuerda que está hablando a las 7 iglesias, en este caso a la séptima iglesia. Y ahorita la iglesia tuya quizás necesite un avivamiento, y a lo mejor tú serás la persona que Dios quiere usar para que tu iglesia despierte y para que tu iglesia llegue a conocer un despertar espiritual en estos últimos días. Permítame orar por ti, Padre. Usa a tu hijo que esté escuchando mi voz para que se arrepienta y para que llegue a conocer un despertar espiritual, y que a través de él o ella un avivamiento pueda llegar a esa iglesia, cualquiera que sea, y a través de él y después de otros, un fuego del Espíritu pueda llegar, y que tanto Prescott como Prescott Valley y Chino Valley y más allá puedan conocer al Cristo vivo y resucitado. Y decimos, oh Señor, Maranata, ven pronto en Cristo Jesús. Amén y amén. Mira, yo me llamo Ricardo Vera. Soy el pastor de la iglesia Quad City, el ministerio hispano de la iglesia cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres comunicarte con nosotros? Llámanos, ya sea al 928-800-0171, o comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web. Una vez más, la iglesia cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Ricardo Vera, Dios te bendiga. Amén y amén.